Nietzsche y el cristianismo, una historia de engaño y poder. ¿Alguna vez te has preguntado si las creencias que damos por sentadas merecen realmente nuestra devoción? ¿Y si lo que consideramos sagrado fuera en realidad una elaborada construcción diseñada para controlar nuestros instintos más naturales? La historia de la humanidad está marcada por revoluciones de pensamiento, momentos en que una mente solitaria desafía siglos de tradición, cuestionando lo incuestionable. Friedrich Nietzsche fue una de esas mentes excepcionales. En sus obras no se limitó a criticar el cristianismo, lo diseccionó minuciosamente, exponiendo lo que consideraba sus raíces psicológicas, sus contradicciones internas y, sobre todo, su función como instrumento de poder y control. ¿Por qué un filólogo alemán del siglo XIX desató semejante ataque contra la religión dominante de Occidente? ¿Qué vio Nietzsche que otros no pudieron o no quisieron ver? ¿Y qué significa realmente su famosa proclamación de que Dios ha muerto? En esta exploración nos sumergiremos en la crítica nietzscheana al cristianismo, un análisis que sacudió los cimientos del pensamiento occidental y que sigue provocando intensos debates filosóficos hasta nuestros días. Nos adentraremos en cómo, según Nietzsche, la religión que promete salvación puede ser, en realidad, una manifestación de la voluntad de poder disfrazada de virtud. ¿Estás preparado para cuestionar verdades establecidas, para examinar los valores morales que hemos heredado y preguntarte si son realmente tuyos o simplemente los has adoptado sin cuestionarlos? Porque, como sugería Nietzsche, quizás el mayor acto de valentía sea mirar a nuestros valores directamente a los ojos y preguntarnos, ¿a quién sirven realmente? El filósofo del martillo. ¿Quién fue realmente Friedrich Nietzsche? Antes de adentrarnos en su crítica al cristianismo, debemos comprender al hombre detrás de estas ideas revolucionarias. Nacido en 1844 en Röcken, un pequeño pueblo de Prusia, Nietzsche creció en un ambiente profundamente religioso. Su padre era un pastor luterano y el joven Friedrich parecía destinado a seguir un camino similar. ¿Cómo es posible que este niño, criado entre salmos y sermones, llegara a convertirse en el crítico más feroz del cristianismo? La tragedia marcó su infancia. A los 5 años, Nietzsche perdió a su padre, una figura que siempre idealizó. Esta pérdida temprana le dejó una herida que nunca cicatrizó completamente. ¿Podría este trauma haber plantado las semillas de su posterior rechazo a la idea de un Padre celestial? Lo que es indiscutible es que el joven Friedrich demostró desde muy temprano una brillantez intelectual excepcional. Su formación académica lo llevó a la filología clásica, el estudio riguroso de los textos antiguos. En la Universidad de Leipzig, Nietzsche descubrió a los trágicos griegos, especialmente a Esquilo y Sófocles, quienes presentaban una visión del mundo radicalmente distinta a la cristiana. ¿Qué encontró en estos autores paganos que le resultó tan revelador? En ellos, Nietzsche vislumbró una afirmación de la vida en todos sus aspectos, incluyendo el sufrimiento, que contrastaba dramáticamente con lo que él percibía como la negación cristiana de la vida terrenal. A los 24 años, Nietzsche fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea, convirtiéndose en uno de los catedráticos más jóvenes de su tiempo. Sin embargo, su carrera académica fue breve. Los problemas de salud, que lo atormentarían toda su vida, lo obligaron a retirarse. Migrañas debilitantes, problemas digestivos y una vista cada vez más deteriorada marcaron su existencia. ¿Cómo influyó este sufrimiento físico constante en su filosofía? Lejos de buscar consuelo en la religión, Nietzsche desarrolló un pensamiento que abrazaba el sufrimiento como parte integral de la experiencia humana. La amistad con Richard Wagner, el célebre compositor, marcó profundamente la vida y obra temprana de Nietzsche. Inicialmente, vio en Wagner a un revolucionario cultural que podría revitalizar la cultura alemana a través de un arte nuevo, inspirado en los antiguos mitos germánicos. Sin embargo, esta relación se deterioró dramáticamente. ¿Qué provocó esta ruptura?
En parte fue el descubrimiento de que Wagner, a quien había considerado un espíritu libre como él, había sucumbido a tendencias nacionalistas y antisemitas. Pero más importante aún, Wagner había abrazado elementos cristianos en su obra Parsifal, lo que Nietzsche interpretó como una traición a los valores vitales que ambos habían defendido. El método filosófico de Nietzsche, que él mismo llamó filosofar con el martillo, no buscaba simplemente destruir, sino poner a prueba la solidez de las ideas establecidas. Como él mismo explicó, yo no derribo ídolos, yo los golpeo con el martillo para escuchar si suenan a hueco. ¿Has considerado alguna vez que nuestras convicciones más profundas podrían sonar huecas si las examinamos con suficiente rigor? Este enfoque crítico alcanzó su expresión más refinada en su método genealógico. ¿En qué consiste esta genealogía moral? Nietzsche no se pregunta si los valores morales son verdaderos o falsos en un sentido metafísico. En cambio, investiga su origen histórico y psicológico. ¿De dónde surgieron realmente conceptos como bueno y malo? ¿A qué tipo de personas benefician estos valores? ¿Qué voluntad de poder se expresa a través de ellos? En La genealogía de la moral, Nietzsche argumenta que originalmente bueno no tenía connotaciones morales, sino sociales. Lo bueno era simplemente lo propio de los nobles, los poderosos, los aristócratas. Lo malo era lo propio de los plebeyos, los débiles, los vulgares. ¿Cómo se transformó esta distinción social en una distinción moral? Según Nietzsche, a través de lo que él llama la rebelión de los esclavos en la moral. Esta rebelión comenzó, según Nietzsche, con los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento. Impotentes políticamente pero poseedores de una inteligencia refinada, estos sacerdotes lograron una inversión de valores. Redefinieron como maldad lo que antes era admirado, la fuerza, el poder, la riqueza, y elevaron a bondad lo que antes era despreciado, la debilidad, la humildad, la pobreza. ¿Fue esta una rebelión consciente o un mecanismo psicológico de autodefensa? Para Nietzsche era fundamentalmente lo segundo, una expresión del resentimiento de los débiles contra los fuertes. La proclamación de Nietzsche de que Dios ha muerto es quizás su afirmación más célebre y malinterpretada. ¿Qué quería decir realmente? No se trataba de un simple ateísmo, sino de un diagnóstico cultural. La creencia en el Dios cristiano había perdido su fuerza vinculante en la sociedad europea. La ciencia, la crítica histórica de la Biblia y la secularización general habían minado los fundamentos de la fe cristiana. Pero Nietzsche va más allá al señalar las consecuencias de esta muerte cultural de Dios. Si Dios era la fuente y garantía de todos los valores morales, ¿qué sucede cuando ya no creemos en Él? ¿Sobre qué base podemos sostener nuestros juicios morales? Esta es la crisis del nihilismo que Nietzsche diagnosticó en la cultura europea. Hemos matado a Dios, escribe, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros. ¿No continuamos viviendo según valores cristianos incluso cuando hemos abandonado la creencia en su fuente divina? El nihilismo no era para Nietzsche el final del camino, sino un estado intermedio. Tras la muerte de Dios, la humanidad debía enfrentar el abismo de la ausencia de sentido preestablecido y a partir de ahí crear nuevos valores. Somos capaces de vivir sin las certezas que la religión proporcionaba. ¿Podemos soportar la responsabilidad de crear nuestros propios valores en un universo indiferente? Este es el desafío que Nietzsche plantea a la humanidad postcristiana. La psicología de la fe cristiana. ¿Qué impulsos psicológicos se esconden tras la fe cristiana? Nietzsche, anticipándose a Freud, desarrolla una sofisticada psicología de la religión que intenta desenmascarar las motivaciones inconscientes de los creyentes, y lo que encuentra no es edificante. Ve en el cristianismo una expresión del resentimiento, una manifestación de lo que él denomina la moral de los esclavos. ¿Cómo surge esta moral del resentimiento? Imaginemos una sociedad antigua dividida entre nobles guerreros y esclavos sometidos. Los nobles afirman naturalmente sus instintos, celebran su fuerza y consideran bueno todo lo que expresa su vitalidad.
Para ellos, lo malo es simplemente lo débil, lo enfermizo, lo impotente. Esta es lo que Nietzsche llama la moral de los señores, una moral que brota de la autoafirmación. En contraste, los esclavos, incapaces de expresar abiertamente su hostilidad hacia los amos, desarrollan una forma más sutil de venganza, la inversión de valores. No pudiendo afirmarse directamente, niegan a sus opresores. Así, comienzan a llamar malo, luego malvado o pecaminoso, precisamente a aquellos rasgos que caracterizan a los poderosos. La fuerza, la riqueza, el placer, la dominación, y elevan a virtudes sus propias condiciones, la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad. ¿Has notado cómo el cristianismo tiende a glorificar el sufrimiento y la persecución? Nietzsche ve en esto una manifestación clara del resentimiento. Cuando Jesús afirma que los últimos serán los primeros, no estamos ante una promesa de inversión cósmica, donde los oprimidos finalmente triunfarán sobre sus opresores. Cuando se beatifica al pobre de espíritu, ¿no se está convirtiendo la debilidad en mérito? La genialidad psicológica de esta inversión es que logra dos cosas simultáneamente. Proporciona consuelo a los débiles y atormenta a los fuertes con la culpa. ¿No es fascinante que una religión nacida entre los oprimidos haya logrado que incluso los poderosos interioricen la idea de que su poder es moralmente cuestionable? El concepto cristiano de pecado fue para Nietzsche otra manifestación brillante de esta psicología del resentimiento. En las sociedades antiguas existía la noción de deuda. Si causabas daño a alguien, contraías una deuda que debías saldar. Era un asunto pragmático, no moral. Pero el genio del cristianismo, según Nietzsche, fue interiorizar esta deuda, transformándola en culpa. ¿Qué ocurre cuando te sientes culpable, no solo por tus acciones, sino por tu propia naturaleza? El cristianismo enseña que todos nacemos con el pecado original. Todos somos culpables por naturaleza. ¿No es esta la forma más radical de autonegación? En lugar de aceptar y afirmar nuestros instintos naturales, aprendemos a verlos como fuente de maldad, algo que debe ser reprimido, controlado, extirpado. La culpa cristiana cumple así una función psicológica doble. Por un lado, proporciona una explicación para el sufrimiento. Sufrimos porque somos pecadores. Por otro, ofrece un camino para la redención, a través del arrepentimiento y la sumisión a Dios. ¿Pero a qué precio? Para Nietzsche, el precio es nuestra vitalidad, nuestra afirmación de la vida, nuestra capacidad para aceptarnos completamente. El ideal ascético cristiano llevó esta lógica de autonegación a su expresión más extrema. ¿Por qué tantos santos cristianos se dedicaron a mortificar su carne, a ayunar hasta la inanición, a privarse de los placeres más básicos? Para Nietzsche, el ascetismo es una forma paradójica de ejercer poder. Cuando todo poder externo te es negado, puedes al menos ejercer poder sobre ti mismo a través de la autonegación. El asceta cristiano, incapaz de transformar el mundo exterior, vuelve su voluntad de poder contra sí mismo. Cada acto de automortificación es una afirmación de su voluntad sobre su cuerpo. No hay cierto orgullo en esta capacidad de negar sistemáticamente los instintos naturales. Para Nietzsche, el ideal ascético es una expresión distorsionada de la voluntad de poder, que al no poder afirmarse hacia afuera, se vuelve hacia adentro de forma destructiva. ¿Y qué decir de la promesa cristiana de la vida después de la muerte? Para Nietzsche, esta es quizás la expresión más clara del resentimiento contra la vida. Incapaces de afirmar plenamente esta existencia, con sus alegrías y sufrimientos, los cristianos proyectan todas sus esperanzas en un más allá imaginario. ¿No es esta una forma de devaluar la única vida que tenemos certeza de poseer? La promesa de un juicio final donde los malvados serán castigados y los justos recompensados es, según Nietzsche, otra manifestación del resentimiento.
Los débiles, incapaces de vengarse directamente de sus opresores, imaginan un escenario cósmico donde Dios ejecutará la venganza por ellos. No es significativo que tantas representaciones del infierno cristiano muestren un deleite casi sádico en los tormentos de los condenados. La inmortalidad del alma, lejos de ser un consuelo, es para Nietzsche un síntoma de nuestra incapacidad para aceptar la finitud. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que somos seres temporales? ¿No sería más valiente y afirmativo abrazar nuestra temporalidad, ver en ella precisamente lo que hace valiosa cada experiencia? La moral cristiana bajo sospecha. ¿Alguna vez te has preguntado por qué asumimos que valores como la humildad, la compasión o la castidad son inherentemente buenos? Y si estos valores, lejos de representar una moral universal, fueran expresiones de un tipo particular de vida, de una perspectiva específica sobre el mundo. Esta es precisamente la sospecha que Nietzsche arroja sobre la moral cristiana. Lo que Nietzsche denomina la moral del rebaño es una de sus críticas más incisivas al cristianismo. ¿Por qué el cristianismo insiste tanto en la igualdad de todas las almas ante Dios? Para Nietzsche, esta insistencia en la igualdad es una nivelación hacia abajo, una negación de las diferencias naturales entre los seres humanos. El cristianismo sugiere, teme la excepcionalidad. ¿Has notado cómo la tradición cristiana tiende a sospechar de quienes se destacan demasiado? En la parábola de la Torre de Babel, por ejemplo, no se presenta la ambición humana como una forma de orgullo pecaminoso, y no es significativo que la soberbia sea considerada el pecado original de Lucifer. Para Nietzsche, esta sospecha hacia la distinción y la excelencia revela un resentimiento profundo contra quienes se elevan por encima del rebaño. La uniformidad que promueve el cristianismo no es solo espiritual, sino también psicológica. Al establecer un único modelo de virtud, una única vía de santidad, el cristianismo homogeneiza la experiencia humana. No es inquietante que una religión que predica el amor proponga un modelo tan restrictivo de lo que significa ser un buen ser humano. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche sugiere que hay tantas morales posibles como tipos de seres humanos. Cada tipo de vida humana requiere diferentes virtudes. No es absurdo imponer las mismas virtudes al artista que al sacerdote, al guerrero que al comerciante. Y sin embargo, el cristianismo pretende que todos se ajusten al mismo modelo. ¿No hay en esto una profunda violencia simbólica? La obediencia es exaltada por el cristianismo como una virtud suprema. Desde la sumisión de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato divino, hasta la obediencia de Jesús, que aceptó la cruz, el cristianismo celebra la subordinación de la voluntad propia a la voluntad de Dios. ¿Pero qué significa realmente esta exaltación de la obediencia? Para Nietzsche representa el triunfo del ideal ascético, la negación de la propia voluntad, la renuncia a la afirmación de uno mismo. Es casualidad que las virtudes cristianas coincidan tan perfectamente con las necesidades de control social, la humildad, la obediencia, la renuncia a los placeres terrenales. ¿No son estas precisamente las cualidades que facilitan el gobierno sobre las masas? Nietzsche sugiere que la moral cristiana, lejos de ser divina, es demasiado humana. Refleja los intereses de ciertos grupos que buscan preservar su poder. La compasión, virtud central del cristianismo, es para Nietzsche profundamente problemática. ¿Qué ocurre realmente cuando sentimos compasión por alguien que sufre? Según Nietzsche, no aliviamos su sufrimiento, sino que lo multiplicamos. Ahora 2 personas sufren en lugar de una. La compasión, sugiere, no es tan altruista como aparenta. Hay cierta satisfacción en sentirse superior al que sufre, en poseer el poder de ayudar. ¿Has considerado que la compasión puede ser una forma sutil de dominación? Al compadecernos de alguien, establecemos una jerarquía. Nosotros, los afortunados, nos inclinamos hacia ellos, los desafortunados. Para Nietzsche,
La verdadera generosidad no surge de la compasión, sino de la sobreabundancia. Damos no porque sintamos lástima, sino porque rebosamos de fuerza y vitalidad. Los valores cristianos son, para Nietzsche, fundamentalmente antivida. La humildad se opone al orgullo natural de la vida que busca expandirse. La castidad niega la sexualidad, una de las expresiones más poderosas de la voluntad de vivir. La pobreza voluntaria rechaza la abundancia material que la vida busca naturalmente. No hay en estos ideales una hostilidad básica hacia la existencia terrenal. Tomemos la humildad como ejemplo. ¿Es realmente una virtud negarse a reconocer los propios logros? ¿O es, como sugiere Nietzsche, una forma disfrazada de impotencia? Los fuertes no necesitan humildad porque su fuerza es evidente. Solo los débiles necesitan convertir su debilidad en mérito. ¿No es esta inversión de valores precisamente lo que Nietzsche diagnostica como el genio perverso del cristianismo? La castidad cristiana, con su negación radical de los instintos sexuales, representa para Nietzsche una de las formas más extremas de autonegación. ¿Por qué el cristianismo ha sido históricamente tan obsesivo con la sexualidad? ¿No será que intuye correctamente que en los instintos sexuales se expresa una de las afirmaciones más poderosas de la vida? Al dominar estos instintos, el cristianismo logra algo notable: hacer que el ser humano se vuelva contra sus propios impulsos vitales. Y sin embargo, hay en el cristianismo una paradoja fascinante. Su propia voluntad de verdad terminará volviéndose contra él. El cristianismo, con su insistencia en la honestidad como virtud, ha creado una cultura que valora la verdad por encima de todo. Pero, ¿qué ocurre cuando esta voluntad de verdad se vuelve contra los propios dogmas cristianos? Para Nietzsche, la ciencia moderna es hija de la veracidad cristiana. El método científico, con su búsqueda implacable de verdad, sin consideraciones de consuelo o utilidad, es un heredero directo del imperativo cristiano de honestidad. ¿No es irónico que este hijo del cristianismo haya terminado socavando la creencia en Dios? La física moderna no encuentra lugar para la intervención divina. La biología evolutiva explica la vida sin recurrir a un diseñador. La psicología moderna explica la moralidad sin necesidad de mandamientos divinos. ¿No es este el mayor triunfo de la crítica nietzscheana? Mostrar cómo el cristianismo, en su búsqueda de la verdad absoluta, ha creado las condiciones para su propia superación. Dios ha muerto, proclama Nietzsche, y nosotros lo hemos matado con las herramientas de veracidad que el propio cristianismo nos proporcionó. El cristianismo como instrumento de poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones necesitan sacerdotes? ¿Por qué no puede cada persona comunicarse directamente con lo divino sin intermediarios? Para Nietzsche, la figura del sacerdote es fundamental para entender el cristianismo como sistema de poder. Lejos de ser un simple guía espiritual, el sacerdote representa un tipo psicológico específico: el organizador del resentimiento colectivo. ¿Qué características definen al sacerdote según Nietzsche? En primer lugar, el sacerdote es un individuo físicamente débil, pero intelectualmente astuto. Incapaz de ejercer poder a través de la fuerza física, desarrolla mecanismos más sutiles de dominación: la interpretación de textos sagrados, la manipulación de la culpa, el monopolio de la salvación. ¿No es fascinante cómo el sacerdote, sin recurrir jamás a la espada, logra un poder que muchas veces excede al de los guerreros? El sacerdote cumple una función ambivalente: es médico y envenenador al mismo tiempo. ¿Cómo opera esta dualidad? Por un lado, ofrece consuelo a los sufrientes, dando sentido a su dolor. Sufres porque has pecado. Tu sufrimiento es una prueba divina. Por otro lado, perpetúa ese mismo sufrimiento al impedir una verdadera curación. En lugar de abordar las causas reales del sufrimiento, las enmascara con interpretaciones religiosas. ¿Has notado cómo el cristianismo ofrece explicaciones para todo tipo de sufrimiento? La enfermedad, la pobreza, la injusticia, todos estos males tienen una justificación dentro del esquema cristiano. Para Nietzsche, esta capacidad de interpretar el sufrimiento es el verdadero poder del sacerdote. Como él mismo escribe, el hombre
El animal más valiente y más acostumbrado a sufrir no niega en sí el sufrimiento, lo quiere, lo busca incluso, presuponiendo que se le muestre un sentido del mismo. El cristianismo no solo ofrece un sentido al sufrimiento, además convierte ese sufrimiento en mérito. ¿No es notable cómo la tradición cristiana glorifica a sus mártires, cómo celebra a aquellos que más han padecido por la fe? Para Nietzsche, esta glorificación del sufrimiento es parte integral del sistema de control. Enseña a los oprimidos a ver su opresión como virtud. El proyecto cristiano, según Nietzsche, puede entenderse como un gigantesco plan de domesticación del ser humano. ¿Qué significa realmente domesticar a un animal? Significa quebrar su voluntad salvaje, hacerlo dócil, previsible, obediente. ¿No es esto exactamente lo que el cristianismo ha intentado hacer con los instintos humanos más primarios? Nietzsche describe al ser humano como el animal no fijado, una criatura caracterizada por su plasticidad, por la ausencia de instintos rígidamente determinados. Esta indeterminación es a la vez nuestra gran ventaja evolutiva y nuestro mayor peligro. Nos permite adaptarnos a cualquier entorno, pero también nos hace imprevisibles, potencialmente peligrosos. El cristianismo, sugiere Nietzsche, aprovechó esta plasticidad para moldearnos según sus propios intereses. ¿Cómo se logra domesticar al animal humano? A través de lo que Nietzsche llama la mnemotécnica del dolor, grabando los preceptos morales en la memoria mediante el sufrimiento, las prácticas penitenciales, los ayunos, las mortificaciones. ¿No son todas formas de inscribir la moral en el cuerpo? Y más sutilmente, ¿no cumple la misma función el temor al infierno, esa amenaza de tormento eterno que pende sobre cada acción? El resultado de esta domesticación es lo que Nietzsche llama el animal de rebaño, un ser humano previsible, calculable, igual a todos los demás. Un ser que ha interiorizado la obediencia hasta el punto de que ya no necesita ser vigilado constantemente, se vigila a sí mismo. ¿No es esta la mayor victoria del poder? Lograr que los dominados interioricen su dominación, que la vivan como libertad. La Iglesia como institución representa para Nietzsche la materialización de este sistema de poder. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la estructura jerárquica de la Iglesia católica? Desde el simple fiel hasta el Papa, pasando por diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales, ¿no refleja esta pirámide una concepción profundamente aristocrática del acceso a lo divino? El monopolio eclesiástico sobre la interpretación de los textos sagrados fue, durante siglos, uno de los pilares del poder cristiano. ¿Por qué la Iglesia resistió tan ferozmente la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas? ¿Por qué se persiguió como herejes a quienes proponían interpretaciones alternativas? Para Nietzsche, la respuesta es clara. Quien controla el sentido de los textos sagrados, controla las almas de los creyentes. La práctica de la confesión representa otro mecanismo sutil de control. ¿Qué ocurre realmente en el confesionario? El fiel expone sus pensamientos más íntimos, sus deseos más secretos, ante el representante de la Iglesia. ¿No es esto una forma extraordinaria de vigilancia? No una vigilancia externa que monitorea las acciones, sino una vigilancia interna que escudriña las intenciones. El control del conocimiento y la educación fue, históricamente, otra fuente fundamental del poder eclesiástico. Durante siglos, la Iglesia determinó qué libros podían ser leídos, qué ideas podían ser enseñadas, qué conocimientos eran peligrosos. ¿Recuerdas el índice de libros prohibidos, vigente hasta 1966? ¿O los numerosos científicos que fueron silenciados por proponer teorías que contradecían los dogmas eclesiásticos? Para Nietzsche, esta censura intelectual revela el miedo de la Iglesia a la libertad de pensamiento. La alianza entre Iglesia y Estado representa para Nietzsche uno de los capítulos más fascinantes de la historia del poder en Occidente. Cómo una religión que nació perseguida por el Imperio Romano terminó convirtiéndose en religión oficial de ese mismo imperio bajo Constantino. ¿Qué ganaron ambas partes con esta alianza? El Estado ganó legitimidad divina,
Ahora el emperador no gobernaba solo por la fuerza, sino por derecho divino. ¿No es significativo que durante siglos los monarcas europeos afirmaran gobernar por la gracia de Dios? La Iglesia, por su parte, ganó poder terrenal, propiedades, influencia política, protección legal para sus dogmas. La utilidad política de la mansedumbre cristiana no puede ser subestimada. ¿Qué gobernante no preferiría súbditos que creen que deben poner la otra mejilla ante las ofensas, que su reino no es de este mundo, que deben dar al César lo que es del César? Para Nietzsche, estas enseñanzas evangélicas, lejos de ser revolucionarias, resultaron extremadamente útiles para mantener el orden social. El entrelazamiento histórico entre poder religioso y político produjo una simbiosis que, según Nietzsche, dañó a ambas partes. El Estado se impregnó de moralina cristiana, alejándose de su función natural como expresión de la voluntad de poder del pueblo. La Iglesia, por su parte, se mundanizó, perdiendo su pureza original para convertirse en un aparato de poder temporal. ¿No es esta mutua corrupción lo que Nietzsche diagnostica cuando habla de la decadencia de las instituciones occidentales? Las raíces judaicas del cristianismo. ¿Por qué un crítico tan feroz del cristianismo como Nietzsche dedicó tanta atención al judaísmo? La respuesta es simple. Para Nietzsche, el cristianismo es incomprensible sin entender sus raíces judaicas. ¿Cómo podríamos entender a Jesús sin entender la tradición profética de Israel? ¿Cómo podríamos comprender la noción cristiana de pecado sin el concepto judío de la ley? La revolta judaica en la moral representa, para Nietzsche, uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del pensamiento occidental. ¿En qué consistió esta revuelta? En invertir la ecuación original que identificaba lo bueno con lo noble, lo poderoso, lo aristocrático y lo malo con lo plebeyo, lo débil, lo vulgar. Los sacerdotes judíos, según Nietzsche, lograron una hazaña psicológica asombrosa: convencer a todos de que lo verdaderamente bueno era la pobreza, la humildad, el sufrimiento, mientras que la riqueza, el poder y el placer eran signos de maldad. ¿Cómo lograron los sacerdotes judíos esta inversión? A través de una reinterpretación radical de la historia. Las desgracias que cayeron sobre Israel, conquistas, exilio, opresión, no eran castigos por su debilidad, sino pruebas divinas. Y los poderosos imperios que los sometían no eran superiores, sino moralmente inferiores, corrompidos por su propia riqueza y poder. La transformación de la aristocracia en maldad fue un proceso gradual, pero implacable. ¿Has notado cómo en los textos proféticos del Antiguo Testamento la riqueza pasa de ser una bendición divina a ser sospechosa, incluso pecaminosa? Para Nietzsche, este cambio no es accidental. Refleja el resentimiento de un pueblo oprimido que encuentra en la moral una forma de venganza simbólica. La victoria histórica de Israel a través de Roma constituye una de las ironías más fascinantes de la historia, según Nietzsche. ¿No es asombroso que Roma, el imperio que destruyó el templo de Jerusalén y dispersó al pueblo judío, terminara arrodillándose ante un judío crucificado? Para Nietzsche, el triunfo del cristianismo sobre el imperio romano representa el triunfo final de Judea. Su moral, sus valores, su concepción de la divinidad acabaron imponiéndose al mundo pagano que tanto los había despreciado. Pablo de Tarso ocupa un lugar especial en la crítica nietzscheana. ¿Quién fue realmente este apóstol de los gentiles? Para Nietzsche, Pablo fue un genio del resentimiento, un arquitecto magistral de sistemas teológicos que transformó el mensaje simple de Jesús en una doctrina compleja de salvación universal. ¿En qué consistió la transformación paulina del mensaje de Jesús? Jesús había predicado un reino de Dios presente, accesible a través de una práctica vital de amor. Pablo, en cambio, elaboró una teología de la redención centrada en la muerte y resurrección de Cristo. ¿No es significativo que los evangelios apenas mencionen el pecado original, mientras que para Pablo esta doctrina es fundamental? La universalización del judaísmo a través del cristianismo representa para Nietzsche una estrategia brillante.
Al eliminar las barreras étnicas, la circuncisión, las leyes dietéticas, el sabbat, Pablo hizo posible que la moral judía conquistara el mundo. ¿No es notable que valores forjados en la experiencia específica de un pequeño pueblo de Oriente Medio hayan terminado siendo aceptados como universales por culturas tan diversas como la germánica, la eslava o la latinoamericana? La creación de la teología de la salvación fue quizás el mayor logro de Pablo. Al presentar la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, Pablo encontró una explicación que resultaba comprensible tanto para los judíos familiarizados con los sacrificios rituales como para los paganos que conocían mitos de dioses que mueren y resucitan. ¿No es esta síntesis teológica una muestra de genio psicológico? El resentimiento como motor de la expansión cristiana es una idea provocadora de Nietzsche. ¿Por qué el cristianismo se expandió tan rápidamente en sus primeros siglos? ¿Por qué atrajo especialmente a los estratos más bajos de la sociedad romana? Esclavos, mujeres, extranjeros. Para Nietzsche, la respuesta está en el consuelo que ofrecía a los oprimidos. La promesa de que en el más allá los últimos serían los primeros, los opresores serían castigados y las injusticias de este mundo serían rectificadas. La interpretación nietzscheana de la figura de Jesús merece especial atención. Lejos de ser un simple ataque, revela una fascinación por el Nazareno. ¿Quién fue realmente Jesús, según Nietzsche? No un fundador de religión, no un revolucionario político, sino un tipo psicológico único, el idiota, utilizando el término en su sentido dostoyevskiano de inocente, de ser humano incapaz de resentimiento. Jesús representa para Nietzsche la antítesis del tipo sacerdotal. No juzga, no condena, no promete recompensas futuras. Su reino de Dios no es un más allá, sino un estado interior accesible aquí y ahora. Su práctica no es doctrinal, sino vital. Una forma de vivir en paz, sin resistencia al mal, disolviendo las fronteras entre amigos y enemigos. ¿No es esta interpretación de Jesús sorprendentemente cercana a lecturas místicas como la de Meister Eckhart? La práctica evangélica versus la doctrina paulina representa una de las tensiones más fundamentales del cristianismo, según Nietzsche. ¿Qué queda de la práctica de Jesús en la iglesia fundada en su nombre? ¿Dónde está la simplicidad radical del Sermón de la Montaña en las complejas elaboraciones teológicas de los concilios? Para Nietzsche, Pablo y la iglesia posterior traicionaron el mensaje original de Jesús al transformar su praxis vital en un sistema de creencias. Jesús fue el único cristiano que realmente existió, escribe Nietzsche provocativamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo Jesús vivió realmente según el ideal de amor incondicional que predicaba, sin odio, sin resentimiento, sin deseo de venganza. Todos los demás, incluidos los apóstoles, reintrodujeron elementos de juicio, condenación y promesa de recompensa futura que contradecían la esencia del mensaje original. El antisemitismo como autotraición es otro de los diagnósticos provocadores de Nietzsche. ¿Cómo es posible que una religión nacida del judaísmo, fundada por judíos, centrada en un Mesías judío, haya generado tanta hostilidad hacia los judíos? Para Nietzsche, el antisemitismo cristiano revela una profunda mala conciencia. El cristianismo intenta negar sus propias raíces, rechazar al Padre para afirmar su propia identidad. La contradicción del antisemitismo cristiano se manifiesta en su incapacidad para reconocer cuánto debe a la tradición que rechaza. No son las escrituras hebreas parte integral del canon cristiano. No es el Dios de Jesús el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y no es el mesianismo cristiano incomprensible sin la tradición profética judía? El cristianismo como radicalización de la lógica judaica es una de las tesis más provocadoras de Nietzsche. Lejos de representar una ruptura, el cristianismo llevó a su conclusión lógica tendencias ya presentes en el judaísmo profético.
la universalización de la moral, la interiorización de la ley, la espiritualización del culto. No es significativo que los profetas ya criticaran los sacrificios rituales y exigieran un corazón contrito en lugar de ofrendas materiales. La negación de las propias raíces no es exclusiva del cristianismo. Para Nietzsche, es un patrón recurrente en la historia de las ideas. El cristianismo niega sus raíces judías, la Ilustración niega sus raíces cristianas, el socialismo niega sus raíces ilustradas, y sin embargo, cada movimiento lleva consigo los genes espirituales de sus predecesores, a menudo sin reconocerlo. La continuidad psicológica entre judaísmo y cristianismo se manifiesta, según Nietzsche, en su común psicología del resentimiento. Ambas tradiciones surgieron en contextos de opresión política. Ambas desarrollaron mecanismos de resistencia espiritual ante poderes superiores. Ambas proyectaron esperanzas de redención futura ante un presente intolerable. ¿No es esta continuidad lo que hace tan inquietante la hostilidad cristiana hacia lo judío? Es, en cierto sentido, una hostilidad hacia sí mismo. Para allá del cristianismo, ¿qué ocurre cuando Dios ha muerto, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros? Esta es la situación que Nietzsche diagnostica en la modernidad europea. El cristianismo como fe consciente ha declinado, pero sus valores persisten en formas secularizadas. ¿No es este precisamente nuestro dilema contemporáneo? La secularización como triunfo de los valores cristianos es una de las paradojas que Nietzsche identifica en la cultura moderna. ¿No es curioso que incluso los más feroces críticos de la religión sigan defendiendo valores esencialmente cristianos, como la igualdad, la compasión universal o la dignidad intrínseca de cada ser humano? Para Nietzsche, la muerte de Dios no ha significado el fin del cristianismo, sino su metamorfosis. ¿Has notado las similitudes estructurales entre el cristianismo y las grandes ideologías modernas? El socialismo promete un paraíso terrenal donde los últimos serán los primeros. La democracia liberal asume la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Incluso el progresismo científico conserva una fe cuasi religiosa en la redención a través del conocimiento. Para Nietzsche, todas estas ideologías son cristianismo secularizado, versiones desacralizadas de la misma estructura de valores. La persistencia de la moral cristiana en la cultura occidental se observa en nuestros tabúes más profundos, nuestras reacciones morales más espontáneas. ¿Por qué nos indigna tanto la crueldad gratuita? ¿Por qué damos por sentado que ayudar a los necesitados es bueno? ¿Por qué consideramos que la humildad es admirable y la arrogancia reprobable? Nietzsche sugiere que estas reacciones no son naturales, sino culturalmente construidas, producto de 2 milenios de educación cristiana. El último hombre, como producto final del cristianismo, es uno de los diagnósticos más sombríos de Nietzsche. ¿Quién es este último hombre que aparece en Así habló Zaratustra? Es el ser humano que ha perdido toda grandeza, toda aspiración elevada, toda voluntad de superación. Su máxima aspiración es la comodidad, la seguridad, evitar el sufrimiento a toda costa. Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. ¿No reconoces al último hombre en ciertos aspectos de la cultura contemporánea? El consumismo que reduce toda aspiración a la adquisición de bienes materiales. El entretenimiento que busca llenar cada instante de ocio para evitar la reflexión profunda. La medicalización de cualquier aspecto doloroso de la existencia. ¿No son estas manifestaciones de una civilización que ha perdido toda capacidad de aspirar a la grandeza? Dionisio contra el crucificado es la fórmula con la que Nietzsche resume su proyecto filosófico. ¿Qué representa Dionisio en la filosofía nietzscheana?
no simplemente el dios griego del vino y el éxtasis, sino un símbolo de la afirmación radical de la vida en todos sus aspectos: el placer y el dolor, la creación y la destrucción, el nacimiento y la muerte. El espíritu dionisíaco, en contraste con el cristianismo, no busca escapar del sufrimiento, sino integrarlo en una visión afirmativa de la existencia. ¿No es este precisamente el sentido de la tragedia griega, según el análisis del joven Nietzsche? La tragedia no ofrece consuelo ante el sufrimiento. Lo transfigura estéticamente, permitiéndonos contemplar incluso los aspectos más terribles de la existencia con un decir sí fundamental. El amor al destino, amor fati, representa la alternativa nietzscheana a la redención cristiana. ¿En qué consiste este amor al destino? No en una resignación pasiva, sino en una afirmación activa de todo lo que nos ha ocurrido, como necesario para ser quienes somos. En lugar de buscar un más allá que rectifique las injusticias de este mundo, Nietzsche propone amar este mundo con todas sus imperfecciones, con todo su dolor, con toda su transitoriedad. La celebración del cuerpo y de la tierra contrasta radicalmente con el ascetismo cristiano. ¿Por qué el cristianismo ha sido históricamente tan hostil al cuerpo y sus placeres? ¿Por qué ha sospechado tanto de los sentidos, de la sexualidad, del goce terrenal? Para Nietzsche, esta sospecha revela una incapacidad fundamental para afirmar la vida en su dimensión más inmediata y tangible. El concepto de más allá del hombre, Übermensch, representa el ideal nietzscheano de lo que el ser humano podría llegar a ser una vez superado el cristianismo. ¿Quién o qué es este Übermensch? No un superhombre en sentido biológico, ni una figura política autoritaria, sino un nuevo tipo humano capaz de crear valores afirmativos sin recurrir a instancias trascendentes, capaz de soportar el peso de la responsabilidad sin buscar consuelo en absolutos eternos. La superación del cristianismo como tarea histórica no implica para Nietzsche un simple rechazo, sino una digestión crítica, una asimilación selectiva de sus elementos valiosos. ¿No es este precisamente el sentido de la transvaloración de todos los valores que propone? No rechazar simplemente la moral cristiana, sino examinarla genealógicamente, comprender su origen y función, y finalmente superarla conservando lo que pueda tener de vital. Crear valores en vez de obedecerlos. Esta es quizás la exigencia más radical que Nietzsche plantea a la humanidad postcristiana. Durante milenios, los seres humanos hemos buscado valores fuera de nosotros, en la naturaleza, en la tradición, en la divinidad. Podemos asumir la responsabilidad de crear nuestros propios valores. ¿Podemos vivir sin la seguridad de absolutos eternos? La grandeza humana sin recurso a lo divino es el horizonte que Nietzsche vislumbra para una humanidad que ha superado el cristianismo. ¿En qué consistiría esta grandeza? No en la dominación sobre otros, sino en el dominio sobre uno mismo. No en la acumulación de poder externo, sino en la intensificación de la vida interior. No en la búsqueda de eternidad, sino en la capacidad de dar valor a lo efímero precisamente en su fugacidad. La herencia de Nietzsche en el pensamiento contemporáneo es inmensa y contradictoria. No es significativo que su obra haya sido reclamada por tendencias filosóficas tan diversas como el existencialismo, la deconstrucción, el perspectivismo, incluso ciertas formas de feminismo. Esta diversidad de interpretaciones refleja la riqueza y ambigüedad de un pensamiento que se resiste a ser clasificado. Las interpretaciones y apropiaciones problemáticas de la obra nietzscheana no pueden ser ignoradas. La manipulación de sus ideas por el nacionalsocialismo, facilitada por su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, representa quizás la distorsión más grave. Pero no es significativo que esta apropiación haya tenido que ignorar sistemáticamente la crítica nietzscheana del antisemitismo y del nacionalismo alemán. El verdadero Nietzsche consideraba el antisemitismo como una enfermedad y el nacionalismo como una neurosis. La crítica nietzscheana
va más allá del ateísmo simplista que meramente niega la existencia de Dios. Lo que Nietzsche cuestiona no es solo la verdad del cristianismo, sino su valor para la vida. ¿Favorece esta religión el florecimiento humano o lo obstaculiza? ¿Promueve la afirmación vital o la negación? ¿Contribuye a la grandeza cultural o a la mediocridad? Estas preguntas siguen siendo relevantes incluso para quienes no comparten el diagnóstico nietzscheano. El desafío de vivir en un mundo post-cristiano es el legado que Nietzsche deja a la civilización occidental. ¿Cómo encontrar significado en un universo que la ciencia nos presenta como indiferente al sufrimiento humano? ¿Cómo crear valores que afirmen la vida sin recurrir a garantías trascendentes? ¿Cómo soportar el peso de la responsabilidad de ser nosotros mismos los creadores de sentido? Estas preguntas, planteadas hace más de un siglo, siguen siendo nuestras preguntas. El legado de una crítica radical. ¿Qué queda tras el martillazo nietzscheano al cristianismo? No simplemente ruinas, sino un desafío y una oportunidad. El desafío de repensar los fundamentos de nuestra cultura más allá de las certezas metafísicas tradicionales. La oportunidad de crear nuevas formas de valorar, nuevas posibilidades de existencia más allá del horizonte de la moral cristiana. La crítica de Nietzsche al cristianismo no es un simple ataque anticlerical o un ateísmo militante. Es un diagnóstico cultural profundo que intenta comprender cómo una religión ha moldeado la psicología occidental durante 2 milenios. Para Nietzsche, el cristianismo no es simplemente falso, es un sistema complejo de interpretaciones que ha servido para dar sentido al sufrimiento humano, disciplinar instintos y crear un tipo específico de ser humano. ¿No es fascinante que este hijo de pastor luterano, educado para seguir los pasos de su padre, haya terminado diagnosticando el declive histórico de la fe cristiana? Dios ha muerto, proclamó Nietzsche, no como un deseo, sino como una constatación. Las bases intelectuales de la fe cristiana se habían erosionado. La ciencia natural explicaba el mundo sin necesidad de intervención divina. La crítica histórica revelaba el carácter humano, demasiado humano, de los textos sagrados. La filosofía cuestionaba la coherencia de los atributos divinos. Hoy vivimos en las sombras de esta crítica. Incluso aquellos que nunca han leído una línea de Nietzsche habitan un mundo intelectual profundamente marcado por sus cuestionamientos. No es significativo que muchos de nuestros contemporáneos se definan como espirituales, pero no religiosos, o que las sociedades occidentales más secularizadas sigan defendiendo valores de origen cristiano sin reconocer su procedencia. El desafío que Nietzsche nos deja no es simplemente abandonar la fe cristiana, sino enfrentar el abismo de su ausencia. ¿Cómo crear valores en un mundo sin garantías trascendentales? ¿Cómo afirmar la vida sin recurrir a la promesa de otra existencia? ¿Cómo dar sentido al sufrimiento sin interpretarlo como castigo o prueba divina? En tiempos de creciente nihilismo, la crítica nietzscheana permanece no solo como destrucción, sino como invitación, un llamado a la valentía intelectual para reexaminar nuestros presupuestos morales más profundos y quizás encontrar nuevas formas de dar significado a la existencia humana. Porque como el propio Nietzsche escribió, solo quien construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. ¿Nos atrevemos a asumir esta tarea? ¿Podemos imaginar formas de valorar que no dependan de absolutos eternos? ¿Seremos capaces de crear, como propone Nietzsche, una Gaia ciencia, un conocimiento jovial que no niegue el sufrimiento pero tampoco se deje aplastar por él? Estas preguntas, planteadas hace más de un siglo, siguen interpelándonos hoy con renovada urgencia. La grandeza de Nietzsche reside precisamente en esto, en habernos legado no respuestas definitivas, sino preguntas fecundas. Preguntas que nos obligan a pensar por nosotros mismos, a examinar los fundamentos de nuestras convicciones más arraigadas, a asumir la responsabilidad de nuestros propios valores. En un mundo cada vez más fragmentado ideológicamente, donde las grandes narrativas religiosas han perdido su poder vinculante, el llamado nietzscheano
a la honestidad intelectual y a la creación de valores resuena con particular intensidad. Y si la muerte de Dios, lejos de ser una tragedia final, fuera en realidad un nuevo comienzo, si el ocaso de los ídolos representara no un atardecer definitivo, sino el preludio de un nuevo amanecer, esta es quizás la esperanza que late en el corazón de la crítica nietzscheana, que tras la disolución de las viejas certezas pueda emerger un tipo humano más afirmativo, más creativo, más reconciliado con la finitud y la transitoriedad de la existencia. He venido demasiado pronto, escribió Nietzsche, consciente de que sus ideas se adelantaban a su tiempo. Quizás ahora, en los albores del siglo XXI, cuando las consecuencias culturales del declive del cristianismo se hacen cada vez más evidentes, estemos finalmente preparados para enfrentar el desafío nietzscheano. Vivir con intensidad y lucidez en un mundo sin absolutos, crear valores que afirmen la vida sin negarla, encontrar grandeza en nuestra condición humana, demasiado humana, sin recurrir a consuelos ultraterrenos. Esta es la invitación que nos deja la crítica nietzscheana al cristianismo. No solo demoler ídolos, sino atrevernos a crear nuevos valores a la altura de nuestro tiempo. ¿Estaremos a la altura de este desafío?